Un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Este departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa continua y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo profesional de las personas colegiadas. Hoy estaremos abordando reflexiones sobre la didáctica de la matemática en la formación de docentes y el desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes. Por parte de Colipro, les acompañamos del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, Gonzalo Mesa, Milagro Tencio, Carlos Vargas, Alejandra Macuco Viedo y quien les saluda, Marcelo Prieto Murillo. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera, se tiene un espacio de exposición por parte de la persona especialista. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas, o Q y A, que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerde utilizar únicamente este botón para plantear las preguntas al especialista. Nuestros compañeros, Carlos y Milagro, estarán recibiendo y organizando las consultas recibidas. En una segunda parte, se plantearán estas preguntas al especialista invitado para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya agradecemos su participación. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de este webinario, se ha contado con el apoyo del proyecto ED 2425, Matemática Activa y Creativa, a través de la coordinadora del proyecto, la doctora Carla Martorell, docente de la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, a quien también saludamos en este momento. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad a Colipro, por toda la preparación de este evento. Gracias también al doctor Hernán Morales por haber aceptado participar en esta conferencia y quería contarles brevemente que el proyecto ED 2425 forma parte de una amplia gama de proyectos que tiene la universidad en el área de la acción social, la Universidad de Costa Rica, los cuales se proponen ser un vínculo entre la universidad y la sociedad, que ambas se integren y se realimenten a partir de la construcción conjunta de saberes. Este proyecto en particular nace como resultado de la investigación, del desarrollo de programas y de la evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje con niños y niñas y adolescentes y fue creado por la doctora María Marta Camacho hace ya 24 años. Con el desarrollo de este proyecto se concientiza acerca de la necesidad y la importancia del aprendizaje de la matemática desde la niñez, reconociendo la contribución que ésta ejerce en el desarrollo del pensamiento, en la resolución de problemas de la vida diaria, así como para el aprendizaje de otras disciplinas, entre otros muchos beneficios. Siendo así, el objetivo general de este proyecto es promover procesos de autoformación docente en el que se desarrolle y se analice la relación del conocimiento matemático y la metodología que promueve este proyecto de matemática activa y creativa, para hacer un cambio en la concepción del proceso educativo de la matemática. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y quedamos atentos a lo que continuamos. Muchas gracias a la doctora Carla Martorell de la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Como especialista en este webinario sobre la didáctica de la matemática en la formación de profesores y el desarrollo de habilidades matemáticas, está con nosotros de forma remota, directamente desde Chile, el profesor Hernán Morales Paredes. Él es doctor en didáctica de la matemática, jefe de carrera en pedagogía en educación media en matemática de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. Don Hernán, sea usted bienvenido. Bueno, muchas gracias, don Marcelo. Muy buenas tardes
todas los colegas, profesoras y profesores de Costa Rica que se encuentran en este momento conectados. Estoy muy contento por estar aquí compartiendo ciertas experiencias que nosotros llevamos adelante en nuestra Universidad Católica de la Santísima Concepción, con los futuros profesores de educación media matemática, y también en cierta medida con los futuros profesores de educación básica. También muchas gracias a la doctora Carla Martorell de la Universidad de Costa Rica por la invitación y la coordinación de todo este trabajo que esperamos de alguna manera sea un pequeño aporte, un pequeño paso, ¿cierto?, para tratar de ir hacia adelante en formar mejores ciudadanos, mejores profesionales, mejores niños y niñas, y que la matemática para ello les acompañe no solamente en los aspectos evaluativos sumativos, sino que también en la cotidianeidad de la vida y en el futuro de sus profesiones, y que se transformen en buenos ciudadanos también, ¿cierto? La matemática tiene mucho vínculo con lo que es la formación ciudadana. Así que muchas gracias por esta invitación, y también espero aprender mucho de ustedes. Ya hemos tenido algunas conversaciones previas y ha sido muy interesante conocerlos. Así que muchas gracias a Colipro y muchas gracias a la Universidad de Costa Rica. Voy a iniciar la presentación compartiendo mi PowerPoint. Ya, si hay alguna dificultad, ustedes me lo señalan. Bueno, como muy bien ya ha señalado don Marcelo, ¿cierto? Este conversatorio, esta presentación se titula La didáctica matemática, la formación de profesores y el desarrollo de habilidades matemáticas en alumnos y alumnas en un contexto universitario. Importante, ¿cierto?, tener en cuenta que cuando uno tiene algún tipo de relaciones formales como esta, hay una cierta relación entre elementos teóricos y elementos prácticos. A mí hay una frase que me gusta de Kant, ¿cierto? Él señala que la práctica sin teoría es ciega, y a su vez la teoría sin práctica es simplemente un juego intelectual. Desde el punto de vista más contextualizado a lo que es nuestro proceso de formación de profesores en la universidad, siempre tenemos en cuenta estos elementos teóricos que acompañan la formación. Nos interesa entender bien cuáles son los aspectos tanto didácticos como pedagógicos que pueden sustentar lo que es en el futuro un profesor de matemáticas. Entender también, ¿cierto?, que este profesor de matemática en el contexto chileno, ¿cierto?, uno de los elementos claves que pretende desarrollar es no solamente el conocer la matemática, sino que también desarrollar habilidades matemáticas. Ese es el sentido también de este trabajo continuo que se realiza y que estoy de alguna manera presentando acá. Las habilidades matemáticas que declara el currículum chileno son esas 4 que están planteadas ahí: modelar, argumentar y comunicar, y representar. Y resolver problemas aparece como una habilidad transversal que debiese conectarse con cada una de las 3 anteriores. Desde ese punto de vista, nosotros en la universidad planteamos una estructura de formación de profesores que está planteada aquí en este dibujo que se señala acá. Bueno, hay una relación de formación, ¿cierto? Y hay una relación didáctica. La relación de formación, esa, ocurre en la universidad. El académico, llamémoslo así, ¿cierto? El profesor que está en su oficina de la universidad, está pensando qué es lo que yo debo enseñarle al futuro profesor de matemáticas, y hay una estructura que va avanzando aquí en este proceso para finalmente llegar al alumno en la escuela, el alumno de preparatoria, el alumno de educación secundaria. Toda esta estructura es lo que de alguna manera rige una formación basada en elementos teóricos para poder ser contextualizado posteriormente en la práctica. Y el punto de conexión es evidentemente el estudiante que se forma en la universidad y que después ese mismo estudiante se transforma en profesor en la escuela. Esa es una estructura bastante simple, pero que nos permite a nosotros también ir tomando en cuenta los elementos que son primordiales para poder observar lo que hacemos en la universidad. Primero, partamos desde algunos elementos teóricos. Nosotros entendemos que la formación docente tiene ciertas estructuras que son propias de lo que es una universidad, de lo que es un currículum para formar profesores,
los elementos contextuales, sociales, etc. Y que eso se enfrenta con lo que el alumno ya trae desde su formación como alumno, es decir, un alumno cuando está en séptimo básico, octavo básico, segundo medio, tercero medio, ¿cierto?, educación secundaria, él piensa que la enseñanza de la matemática específicamente se hace de una determinada forma, y eso es un sistema de creencias que él trae, y que choca, se contrapone con lo que nosotros proponemos como elementos teóricos. De alguna manera también han sido modelados en la educación primaria y secundaria respecto de cómo se enseña la matemática. Y eso se contrapone, ¿cierto?, con lo que nosotros planteamos acá en la relación de formación. ¿Cuáles son los elementos que nosotros proponemos desde el punto de vista teórico? Primero, entender que la didáctica de la matemática, así como los elementos pedagógicos, son vastos en elementos teóricos. Entonces uno tiene como que ir definiendo aquellos elementos teóricos que son más cómodos para uno, o que uno los siente más contextualizados, o que me parecen más coherentes con la realidad. Ustedes deben saber, ¿cierto?, que hay culturas, por ejemplo, anglosajonas, que tienen ciertos elementos teóricos de la didáctica de la matemática, los españoles también tienen algunas cosas, la didáctica francesa también tiene otras cosas. Entonces uno, de alguna manera, también tiene que definir esos elementos. En nuestro caso, lo que hacemos es estar más cercano a la didáctica francesa, la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, son algunos de los elementos que definen la formación de profesores, así como también los elementos de la transposición didáctica o los registros de representación semiótica de Raymond Duval, son elementos teóricos que nos permiten a nosotros normar cómo vamos nosotros a formar profesores. No todas las universidades en Chile hacen lo mismo. Hay otras universidades que toman otros elementos teóricos. Un punto de partida clave en estos elementos teóricos es que el alumno aprende a partir de su medio, ¿cierto? Estas son lo que nosotros conocemos como las teorías pelletanas del aprendizaje, y también conocidas como el constructivismo. Ese es un punto clave de partida, es decir, cuando abordamos a un estudiante que se está formando como profesor, este es el primer mensaje que le damos, que cuando yo enseño matemáticas, tengo que hacerlo en función de lo que el alumno conoce. Si no, se produce una desconexión con la realidad y ese aprendizaje es mucho más complejo. O se traduce en aprendizaje memorístico, aprendizaje reproductivo, y no tiene mucho sentido para el alumno lo que se le está enseñando si está desconectado de su propia realidad, o lo que llamamos de una manera más simplificada, de su propio medio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la teoría de las situaciones didácticas, cuando nosotros abordamos el proceso de formación, nos preguntamos, bueno, ¿cómo llevamos esto de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau a concretarlo en el aula universitaria? ¿Cómo hacemos eso? Porque también nosotros podríamos decirle al estudiante que se forma en la universidad, bueno, lea el libro de la teoría de las situaciones didácticas y usted apréndase los conceptos que ahí se señalan, conceptos como situación adidáctica, medio, contrato didáctico, elementos más teóricos, pero eso no es suficiente para el estudiante. Nosotros tenemos que tratar de concretar esos elementos teóricos en cuestiones completamente prácticas, que después él mismo pueda aplicar esos elementos prácticos en la escuela. Porque esa es la lógica, ¿cierto? Que finalmente el estudiante lo que aprenda en la universidad lo lleva a la escuela. Parece simple, pero en realidad está lleno de complejidades y de situaciones que en el transcurso de la formación van generando dificultades en el aprendizaje, si no ya lo tendríamos resuelto, ¿cierto? Bueno, entonces nuestra propuesta está asociada a lo que llamamos un dispositivo de formación. Nuestra propuesta concreta, nuestra propuesta práctica está asociada a estos dos elementos que denominamos dispositivo de formación. Uno de ellos es un protocolo de gestión de aula, o sea, cómo se hace una clase de matemáticas, y lo segundo es un capítulo de un libro. Bueno, el capítulo de un libro es un capítulo de un libro, digamos, tal cual como el nombre lo relata. El alumno tiene que construir un capítulo de un libro. Él tiene que desarrollar un tema que se le da en la asignatura,
y tiene que buscar información y luego tiene que construir algo que sea similar a un capítulo de un libro. Por ejemplo, se le puede decir al estudiante que construya un capítulo del libro sobre el teorema de Tales, ya en geometría. Entonces el alumno tiene que buscar información y construir algo que estéticamente parezca realmente un libro. Los elementos teóricos que sustentan ese elemento de formación están planteados ahí, ¿cierto? Primero hay una experiencia personal que he vivido yo trabajé durante aproximadamente 15 años como profesor de matemática en educación secundaria, entonces ahí uno tiene la posibilidad de experimentar mucho con los alumnos. También retomo la idea, ¿cierto?, de la teoría de las citaciones didácticas de Brousseau y algo que se puede encontrar en la internet, que se llama la Math and Poche, que es como un libro de matemática de bolsillo, en donde aparecen muchas pequeñas ideas, así como recetas, ¿cierto? No me gusta mucho la palabra receta, pero como tips que permiten también al futuro profesor tomar ideas respecto de cómo se enseña la matemática. Entonces, esos elementos hacen que se cree que el estudiante de pedagogía cree un libro. Voy a mostrarles un ejemplo de capítulo del libro. Aquí, por ejemplo, aquí, si no lo ven, me hacen una seña, pero estoy suponiendo que lo ven. Aquí, por ejemplo, hay un capítulo de un libro hecho por Karen Muñoz y Ivonne Silva, ¿cierto? En este caso es de pedagogía básica, sobre la exploración de pirámides, cilindros y conos. Entonces, ellas, yo les doy el tema nada más, ¿cierto? O sea, identificar y emplear redes que permiten construir cuerpos geométricos, y ellas tienen que ir haciendo la construcción del capítulo del libro. Este capítulo del libro tiene 3 partes. Una parte que se llama actividades de iniciación, que está señalada aquí en color celeste arriba, y son algunas hojas en donde se presentan estas actividades de iniciación, que son como actividades motivadoras, iniciales. Por ejemplo, aquí dice, los fines de semana, los niños y niñas de la Plaza de Juan se reúnen a jugar, y qué objetos de la lámina tienen una forma parecida a una pirámide. Entonces, bueno, ahí vemos niños jugando un diagrama. Son actividades elegidas por estas estudiantes que las pueden sacar fácilmente de internet o de otros libros, porque lo que yo busco no es que ellas inventen las actividades, sino que lo que se busca es que ellas se compenetren en el tema, ¿ya? Que entiendan el tema, que entiendan el concepto de superficie, que entiendan el concepto de líneas, el concepto de redes, estas estudiantes universitarias, porque ellas vienen con una cierta formación escolar, ¿cierto? Y esa formación escolar hay que enriquecerla o modificarla. Entonces ellas se van compenetrando en este tema en la medida que van buscando información. Entonces generan un capítulo de un libro con actividades, ¿cierto? Y luego viene una parte del capítulo del libro que se llama lo esencial, en donde lo esencial está expresado ya el concepto geométrico propiamente tal, con sus propias características. Definimos el concepto de pirámide, definimos el concepto de cono, con sus elementos más propios teóricos de la geometría. Y hay otra hoja acá de lo esencial, ¿cierto? Con sus redes, etc. Y después viene una tercera parte del capítulo del libro, en donde esto se llama ejercicios y problemas, en donde se aplican finalmente actividades que el alumno puede resolver. Se trata de que el estudiante universitario se apropie del tema. Voy a mostrar otro ejemplo. Aquí hay un capítulo del libro asociado a caracterización del círculo y la circunferencia. Entonces, este alumno, que se llama Brian Fuentealba, lo que él hace cuando se compenetra en este tema es que él finalmente logra entender muy bien el concepto de círculo y de circunferencia, desde su propio trabajo como estudiante universitario. Y empieza a generar actividades como esta, por ejemplo, medir la circunferencia en un estadio de fútbol, en una pileta de agua redonda, en una laguna redonda que está cerca de nuestra universidad, medir eso. Entonces él lo hace y se compenetra finalmente con el tema. Voy a volver a la presentación. Entonces, eso genera que el alumno se compenetre con el tema, la construcción de un capítulo de un libro. Y bueno, ahí están las partes del capítulo del libro. Entonces, finalmente, si en un curso yo tengo, por ejemplo, 25 estudiantes o 30, cada estudiante tiene su propio capítulo del libro,
y al final del semestre, al final del curso, en este caso de didáctica de la geometría, se juntan los 25 o 30 capítulos del libro y queda finalmente un libro de geometría, tal cual, un libro de geometría, y ese libro de geometría se pone en PDF y se comparte con los mismos estudiantes. Entonces, cuando terminan el curso de didáctica de la geometría, cada estudiante tiene su propio libro de geometría construido por él mismo y por el resto de sus compañeros. Y eventualmente, ¿cierto?, dado que hubo sentido de pertenencia y de construcción y de trabajo personal en ese capítulo del libro, él va a ocuparlo posteriormente cuando sea profesor en la escuela. Desde el punto de vista teórico, ¿cierto?, ya hemos nombrado algunas cosas. La lógica acá es lo que señalamos como el ciclo de la matematización, es decir, la matemática se enseña a partir de un problema del mundo real, que luego se transforma en un problema matemático, se resuelve como un problema matemático, y se ve luego si ese número que nos resultó en el mundo matemático es aplicable al mundo real. Este ciclo de la matematización sostiene los elementos teóricos que estamos nosotros usando en el proceso de formación. Y el otro, como les nombraba previamente, vuelvo un poquito atrás, aquí el dispositivo de formación considera lo que llamamos un protocolo de gestión de aula. Y el protocolo de gestión de aula también está asociado a elementos teóricos de la didáctica de la matemática, y es coherente con la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. La teoría de las situaciones didácticas de Brousseau habla de elementos, por ejemplo, como la situación de acción, situación de formulación, situación de validación, institucionalización. Entonces, lo que yo hice fue tomar esas estructuras, esos elementos teóricos, y transformarlos en una estructura de clase, que es esta. Entonces, el alumno universitario planifica una clase de matemática, de cualquier tema, por ejemplo, semejanza de triángulos, ¿ya?, o ecuación de la recta, ¿cierto?, o gráficos de barra, por ejemplo, según esta estructura. Entonces, esta estructura considera tres partes: una que se llama preparación, otra realización y otra integración. La etapa de preparación, que podría durar a lo mejor 5 minutos en la clase, consta de estos elementos. Voy a explicar detalladamente cada uno de estos elementos. Aquí lo tengo. Entonces, la etapa de la preparación, hay una etapa 1 de comienzo, en que el alumno llega a la sala, hace una presentación formal: buenos días alumnos, ¿cómo están? Muy bien, vamos a trabajar en matemática, todos ordenados en la sala de clase, papeles en la basura, y así. Y eso durará 2 minutos, a lo más, y luego el alumno, el estudiante universitario, hace la presentación de un soporte. Un soporte es una actividad motivadora de la que él debe realizar lo que yo llamo un experimento matemático. Es decir, algo que sea una duda, que sea un problema, que sea algo que haya que resolver asociado a la temática que voy a ver hoy día, pero sin decir qué vamos a estudiar, sin decir eso. Normalmente en una clase tradicional, el profesor de matemática llega a la sala y pone un título en la pizarra y escribe homotesia, por ejemplo, o escribe teorema de Tales, o escribe teorema de Pitágoras, o escribe función cuadrática. No, en este caso no. En este caso el estudiante lo que tiene que hacer es cautivar, motivar, ¿cierto?, interesar al alumno para lo que viene, que es la clase de matemática. Entonces, desde el punto de vista formal, lo que los estudiantes hacen es, por ejemplo, videos. Voy a mostrarles unos videos que ellos hacen para que visualicen un poco el ejemplo. Voy a colocar acá videos. Videos. Voy a buscar acá. Bueno. Ya. Entonces, tengo un pequeño detalle aquí, pero aquí lo resuelvo inmediatamente. Ya, este es un video, veámoslo. Bueno, partir diciendo que la cultura islámica, ellos no permiten que se realicen dibujos de animales o de personas en sus muros, por lo que ellos diseñan sus muros con diseños con flores o diseños con figuras geométricas. Bueno, esto llama harto la atención porque su aspecto es bien simétrico y es súper complejo para ellos. Bueno, entonces, en ese video,
lo que se trata de presentar, ¿cierto?, es que la estudiante lo que hizo fue presentar lo que llamamos un soporte, ¿cierto?, asociado a la cultura islámica y la geometría. Entonces, en la presentación del soporte, esta estudiante lo que hizo fue, bueno, ¿cómo yo enseño que los hexágonos y los triángulos rectángulos me permiten construir ciertas formas geométricas regulares? Entonces, cuando ella llega a la clase, lo que hace es que ha preparado un video adecuado según lo que ella piensa para mostrar un vínculo entre la matemática y el mundo real. Es decir, las formas geométricas que ocupan el islamismo en sus estructuras arquitectónicas, dado que ellos no ponen figuras humanas. Entonces ella hace una clase de geometría asociada al islamismo, pero sin decir de qué se trata. Entonces toda esta parte transcurre durante aproximadamente 10 minutos, en donde ella le pregunta cosas a los alumnos, y luego los alumnos responden y se plantea el título de la clase. Luego de eso, viene lo que llamamos, bueno, siempre vinculado a los elementos de la relación sujeto-medio, por eso ella hace algo vinculado a geometría e islamismo. Luego viene la segunda etapa de la clase, que es una situación de acción. ¿Qué es lo que es la situación de acción? Ella organiza el curso con algún tipo de problema. Por ejemplo, hagamos el análisis de un trozo de pared de una iglesia islámica, o de una mezquita, ¿cierto? O de un templo asociado a la iglesia islámica. Ese trabajo de situación de acción tiene que ser necesariamente individual. Tiene que ser individual. Porque el alumno debe estar obligado a pensar sobre el problema. Luego que el alumno ha pensado sobre el problema, la misma profesora los reúne en grupos de trabajo. Y cuando los reúne en grupos de trabajo, cada alumno ya trae una respuesta, un supuesto, una hipótesis, ¿cierto?, una posible solución al problema. Entonces, cuando llegan a trabajar en grupo, cada uno tiene algo de qué comentar. Entonces, lo que yo les digo a ellos es que nunca deben trabajar en grupo inmediatamente al entrar a la clase. Porque normalmente lo que puede ocurrir es que dentro de un grupo de 4 personas siempre hay uno que sabe más, o que toma el control, o que tiene mayor personalidad y dice yo lo hago, y el resto de los alumnos no tienen mucho que decir. Pero en este caso, como se les ha dado el tiempo individual para poder pensar y dar alguna solución, entonces cuando se reúnen en grupo ya todos traen algo. Y luego viene la situación de validación, en donde cada grupo presenta una respuesta, y entre los grupos diferentes, como una especie de pequeña comunidad científica, ¿cierto?, como en un seminario, como en un congreso, cada grupo presenta su respuesta, y el alumno lo que hace es validar su propia respuesta frente al resto del curso. Entonces se produce una participación en cadena, desde lo individual a lo grupal y finalmente a la comunidad científica, en donde todos pueden opinar o discutir. Se trata de establecer una dinámica de participación. En estas 3 primeras partes simplemente hay trabajo por parte del alumno al resolver algún tipo de problema. Y luego viene la parte de la institucionalización, cuando ya han ocurrido muchas cosas antes, y en esta parte de la institucionalización es donde el profesor pasa la materia. Es en este momento en donde el profesor presenta los recursos institucionalizados de la materia, lo que aparece en los libros, los elementos formales de la geometría o de la matemática. Es aquí donde se despejan las dudas, donde se presenta la fórmula del teorema de Tales, donde se presentan las fórmulas del teorema de Pitágoras, donde se presenta la ecuación de la recta, donde se presenta cómo se calcula la pendiente, etc. Ese tipo de cosas es en esta parte. Pero la etapa, lo interesante, digamos, de esta propuesta es que cuando el profesor pasa la materia, hace una conexión con todo lo que el alumno ha hecho previamente en su clase. Entonces el alumno entiende de qué se trata la clase y ha tenido una participación activa. Así lo esperamos, digamos, ¿cierto?, desde el punto de vista teórico hacia lo práctico. Luego viene la tercera etapa, que se llama integración, en donde ya presentamos guías de trabajo, por ejemplo, una guía de trabajo para ser resuelto durante la clase o en la casa. ¿Qué tiene que contener esta guía de trabajo? Esta guía de trabajo debe contener 4 aspectos esenciales. Uno, son actividades que llamamos de tipo COPICI, o sea, formas de representación de un contenido. Esas formas de representación son de manera concreta, pictórica y simbólica. Es decir, un objeto matemático puede ser representado a través de la construcción de algo, a través del dibujo de algo, y a través de una fórmula matemática más tradicional. También
debe ser representado un ejercicio matemático a través de actividades PISA. Es decir, la guía de trabajo no solamente debe llevar ejercicios de tipo concreto, pictórico, simbólico, sino que también tiene que llevar ejercicios que el alumno repita de manera tradicional, por ejemplo, un cálculo matemático, por ejemplo, resolver un ejercicio matemático utilizando la fórmula para la ecuación de segundo grado. También es importante eso. Pero también tiene que haber ejercicios en que vincule esos elementos al mundo real, que estén conectados, y que también los haga pensar. También la guía tiene que tener actividades TIC, y también la guía tiene que tener algún tipo de ¿para qué le sirve esto a la sociedad donde yo vivo? ¿Cierto? Un compromiso con impacto social. Voy a mostrar un ejemplo de este tipo de... Aquí estamos. Por ejemplo, este es un ejercicio, una clase para enseñar el concepto de función cuadrática, ¿ya? Función cuadrática en las situaciones de la vida diaria. Entonces este estudiante lo que hizo fue planificar la clase según los aspectos que estamos señalando. Entonces cuando llegan los elementos concretos, lo que el estudiante le pide, el estudiante profesor, ¿cierto? Le pide al alumno de segundo medio, es que él construya una parábola, porque ese es el tema, ¿cierto? La parábola, la ecuación de segundo grado. Entonces le muestra, debes construir una parábola a través de una hoja de papel. Bueno, entonces el alumno hace eso y empieza a visualizar una parábola de manera concreta. Luego, esa misma parábola puede ser dibujada o construida utilizando en este caso un software, GeoGebra, que permite una visualización a través de un dibujo de una parábola. Hay unos ciertos puntos acá y finalmente se dibuja la parábola. Y también una representación simbólica, que es la fórmula tradicional de una parábola, 0,81x cuadrado menos 0,31x más 0,25, son elementos simbólicos, aquí hay matemática tradicional, matemática simbólica, para poder determinar características de una parábola. Si leemos aquí, donde dice simbólico, dice, dada la función entregada por el programa, los estudiantes deberán calcular coordenadas sobre esta nueva función, verificar los puntos de corte con el eje, comprobar el cumplimiento de la propiedad de la parábola, foco y directriz, ¿cierto? E intentar deducir la fórmula general de la coordenada. Es decir, no solamente buscamos a través de esta representación que llamamos COPICI, concreto, pictórico, simbólico, que el alumno haga, sino que en su proceso cognitivo él logre visualizar que los objetos matemáticos, que los conceptos matemáticos pueden ser representados a través de diferentes maneras. Luego, en lo que hablábamos de la competencia PISA, ¿cierto? Tenemos la componente reproducción, y en este caso lo que ellos tienen que hacer es resolver una guía de ejercicios. Si buscamos la guía de ejercicios, lo que encontramos son ejercicios tradicionales de resolución, en donde el alumno tiene que simplemente operar desde el punto de vista matemático este tipo de ejercicios, como por ejemplo este, es un ejercicio de reproducción, donde aparecen las fórmulas. Luego, tenemos ejercicios de tipo conexión, dice, los estudiantes de manera individual deberán grabar el lanzamiento de un objeto y modelar su trayectoria parabólica. Entonces, el alumno que está en segundo medio, ¿cierto?, motivado por el trabajo que realiza el estudiante universitario, debe hacer un trabajo como este. Es fácil esto hacerlo, ¿cierto? Hay programas a través del teléfono celular que permite hacer esto, en donde hay un estudiante que está en el patio de su colegio y lanza la pelota de básquetbol y se puede observar la trayectoria, y hay algunas preguntas: altura máxima que alcanza el objeto, cuánto tiempo debe caer al piso el objeto, etc. Entonces lo que tenemos acá es un alumno conectando la parábola, o la ecuación de la parábola que veíamos un poquito antes aquí, ¿cierto?, con la realidad. Con algo, él se logra dar cuenta, bueno, yo puedo utilizar la ecuación de la parábola para este tipo de ejercicio de la vida diaria. Y también podemos llegar a la competencia PISA de reflexión, ¿cierto?, en donde dice acá, los estudiantes deberán calcular de manera aproximada cuánto dinero y botes de pintura rosada, litros,
utilizaron los constructores en la entrada de la Catedral de Chillán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cerca de la ciudad de Concepción, bueno, la ciudad donde yo trabajo, que es una ciudad que está a 500 kilómetros al sur de Santiago, la capital, hay otra ciudad que es Chillán, se llama Chillán, que está a 100 kilómetros de Concepción, 400 kilómetros de Santiago, y tiene una catedral que es tradicional acá en Chile, y se conoce como la Catedral de Chillán, obviamente, ¿cierto? Y tiene esa estructura, es una estructura muy bonita, muy antigua, de la Catedral de Chillán. Y entonces él dice, bueno, ¿cuánta pintura rosada requieren los maestros pintores para pintar esta zona que tiene una forma parabólica? Ese es un problema de reflexión, ¿cierto? Hay que pensar bastante, pero que se resuelve simplemente con la ecuación de las parábolas. Tenemos aquí en la línea roja una parábola con una ecuación, tenemos en la línea azul otra parábola con otra ecuación, y simplemente el área que hay entre una y otra muestra el área, y por lo tanto, teniendo el área, ya sé cuánta pintura tengo que ocupar. Simplemente tengo que llamar a la casa donde venden pinturas y hacer un cálculo. En ese momento, ¿cierto? Estamos en este tipo de actividades, en donde nosotros en el proceso de formación de profesores obligamos, ¿cierto? Bueno, porque ese es el juego de alguna manera. El estudiante no tiene mucha capacidad de negociación en la universidad frente a lo que uno como académico le pide que haga. Entonces, el alumno tiene que ir haciendo planificaciones de este tipo para que vaya desarrollando, suponemos, competencias docentes para enseñar matemáticas. Y en este proceso de aprendizaje de la matemática, él eventualmente lo que hace es finalmente desarrollar habilidades en los alumnos. También tiene que desarrollar actividades TIC. Actividades TIC, bueno, suena como una componente completamente transversal y necesaria. Las TIC son bastante amplias. El alumno puede utilizar PowerPoint, planilla Excel, grabar un video, utilizar TikTok, utilizar Instagram, YouTube, etc. Pero donde él se ve obligado a utilizar una actividad TIC. Voy a mostrar una actividad TIC en este momento, que también es un video, pero que además utiliza una característica especial. Ahí ustedes la van a ver. Voy a activar acá, pero tengo que hacer una conexión primero. Estoy aquí adelantando el video justo para que lo veamos. Bueno, ahora voy a compartir la pantalla. Ahí va. De Concepción. Y en eso empezar a caminar en la ciudad y buscar algunas figuritas que tengan esta forma. En este caso yo estoy aquí en la calle O'Higgins, ¿no es cierto? Y si se fijan, ya caminando hacia la catedral, nos podemos ver que la entrada de esta catedral tiene en sí una forma parabólica. Entonces, eso podría ser un ejemplo. Otro sería seguir buscando por acá. Podemos ver en las calles, ¿no es cierto?, que tienen igual una forma más o menos parabólica, que también nos serviría para hacer la siguiente actividad, que tiene que ver con la parte más de situación de validación. Si se fijan, nuevamente aquí tenemos una parte de la entrada de esta. Bueno, entonces, lo que tenemos ahí, ¿cierto?, es una presentación asociada a un profesor, el profesor, que muestra cómo aparece las TICs, o sea, perdón, las representaciones matemáticas en la realidad. Él mostraba una catedral, mostraba la orilla de la calle, después mostraba otra iglesia, pero utilizando TIC, utilizando en este caso el Google Maps, ¿cierto? Y también pudieron ver en una esquina superior al estudiante, porque él es un estudiante de pedagogía media, su nombre es Francisco, en el que ocupó las TICs. Entonces, la lógica que ocurre ahí es que si el estudiante universitario, profesor de matemática, ocupa las TICs, entonces tiene
una forma de modelar un cierto proceso de enseñanza o de aprendizaje para el alumno del colegio, de la escuela, de segundo medio. Es decir, ¿qué es lo que me sucede a mí? Porque yo también hago videos acá. Entonces yo le digo a los estudiantes, si yo soy capaz de hacer un video, entonces ustedes con mayor razón son capaces de hacer un video. Entonces el estudiante de pedagogía, que al principio tiene pudor, al principio le da vergüenza aparecer en videos, ¿cierto? Al principio no le gusta mucho esto, porque a pesar, digamos, del carácter de joven adulto que tiene el estudiante, finalmente cuestiones un poco públicas, él se inhibe. Pero al hacer yo, como académico, un video, luego el estudiante finalmente lo hace. Y yo les digo, si usted es capaz de hacer un video en la universidad, entonces cuando esté en el colegio, como profesor ya, usted le va a decir a los alumnos de segundo medio, bueno, tienen que hacer un video, porque yo también hice videos y usted puede mostrar su video. Entonces ya todo el juego está transparentado. Entonces de esa manera permite también hacer las integraciones en el aula tanto universitaria como escolar. Bueno, importante, ¿cierto? Recalco esta idea de la etapa de integración que tienen que ver con los elementos que se deben incluir en una guía de trabajo. Es decir, aquí yo digo ejercicio y problemas, actividades COPICI, actividades PISA, actividades TIC, actividades compromiso e impacto social, y eso se hace en una guía de trabajo. Es decir, el profesor prepara una guía, y en esa guía habrán 5 ejercicios de COPICI, 3 ejercicios de PISA, 2 ejercicios TIC, un ejercicio o 2 ejercicios de compromiso de impacto social. Y así el alumno de la escuela desarrolla la guía viendo mucha integración y mucha visualización de la matemática aplicada a muchas formas de representación y de uso. Importante establecer, ¿cierto?, como elemento teórico, es que si el alumno es capaz de pasar de una forma de representación simbólica, que son los algoritmos que modelan al mundo real, si el alumno de segundo medio es capaz de transformar ese algoritmo en un esquema o dibujo o en una actividad concreta, entonces el concepto es que aprendió, finalmente aprendió un concepto. Porque muchas de las cosas que nosotros en matemática tenemos como situación dificultosa, es que somos capaces de resolver, por ejemplo, ciertos algoritmos matemáticos, por ejemplo, justamente un logaritmo, ¿ya? El logaritmo de 8 en base 2, por ejemplo, si le preguntamos a alguna persona que va por la calle, ¿cuál es el logaritmo de 8 en base 2? Lo más probable es que no sepa. Pero si nosotros decimos, bueno, el logaritmo de 8 en base 2 es 3, entonces yo le pregunto a esa persona, muy bien, ¿cómo podría representar usted el logaritmo de 8 en base 2 de manera pictórica? Entonces tal vez ahí estamos en una dificultad. Uno podría decir, bueno, no estoy tan seguro cómo podría representarlo de manera pictórica o de manera concreta. Entonces el conocimiento de las propiedades de los logaritmos y su uso es limitado. Es decir, sabe algo, pero no sabe todo lo necesario. Cuando uno conoce, es capaz de expresar una idea matemática, tanto de manera concreta, pictórica o simbólica, entonces estamos seguros que sí conoce ese concepto matemático. Ese es uno de los estándares que tenemos cuando trabajamos con los alumnos en la universidad. También están las capacidades PISA, que ya las había nombrado, ¿cierto? Que son los grupos de reproducción, conexión y reflexión, o sea, que el alumno y el estudiante sean capaces no solamente de hacer cálculos rutinarios, sino que también de resolver problemas matemáticos a nivel complejo, en donde la reflexión y la intuición son importantes. Hace un rato atrás, ¿cierto?, cuando hablaba de la pintura de la catedral, uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale eso? $500, voy a hablar en dólares porque tenemos monedas diferentes entre Chile y Costa Rica, ¿cierto? Pero puedo decir $500, $1.000, $1.500. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿10 días? ¿2 días? ¿3 días? Siempre es bueno tener a la vista elementos reflexivos o intuitivos para resolver un problema matemático. Entonces aquí llegamos nuevamente a esta conexión que mostraba al inicio, un vínculo entre el estudiante y el profesor, que los elementos teóricos deben estar formados en la universidad y que luego este mismo profesor los asume como propios, ¿cierto?,
para que luego los aplique en la escuela, en el colegio, y los desarrolle en el alumno. Y en este proceso de este modelamiento que se va haciendo en la universidad, el alumno pueda desarrollar las habilidades que hayan sido declaradas previamente en un currículum. Y así también vamos un poco rompiendo elementos más contrarios respecto de lo que sucede con la formación docente que nosotros proponemos en la universidad versus el sistema de creencias que el alumno trae de la escuela. Porque lo que sucede es que muchas veces el alumno, estudiante, profesor, viene de la escuela con una forma tradicional de aprender la matemática y luego esta relación de formación se olvida y el profesor vuelve a enseñar la matemática como se la enseñaron a él en el colegio, cuando él era alumno en segundo medio o en primero medio, vio a un profesor de matemática que de alguna manera le llamó la atención, lo sintió como muy cercano, y él siente, el estudiante universitario siente que esa es la forma como se enseña la matemática, porque él se sintió cómodo con ese profesor. Pero esa es una visión equivocada, porque esos son los sistemas de creencias de la enseñanza. Porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que le pasa al alumno, no lo que hago yo como profesor. Si yo necesito que el alumno en segundo medio desarrolle habilidades de argumentar sus procedimientos matemáticos, que desarrolle sus habilidades de comunicar la matemática o de modelar, ¿cierto? O de hacer un dibujo que represente la ecuación de la recta, entonces es en eso en lo que yo tengo que pensar. El camino nunca es seguro, pero yo como profesor de secundario, de primaria, tengo que pensar en eso, en lo que le va a suceder al alumno, no como yo como profesor me siento cómodo, ¿cierto? Entonces cuando tenemos este proceso de formación más bien apoyado en elementos teóricos, nos va resultando más o menos interesante el trabajo y sí, finalmente se avanza. Requiere esfuerzo. Yo les quiero mostrar algo que hago yo personalmente. Voy a abrir un video acá. Denme un minutito, por favor. Aquí está. Bueno, voy a... que es la relación sujeto-medio. Voy a colocar la pausa para... Ahí es. Entonces, voy a compartir la pantalla. Aquí, esta pantalla. Bueno, ahí se supone que estoy yo explicando algo. Bueno, muy bien. Vamos a conversar brevemente sobre un concepto clave en didáctica de la geometría de nuestro curso, que es la relación sujeto-medio. Primero, una breve definición formal de lo que es didáctica de la matemática. ¿Qué es la didáctica? La didáctica de una disciplina, en nuestro caso didáctica de la geometría, es una ciencia que estudia los fenómenos de enseñanza de esta disciplina, cómo se enseña algo, las condiciones de transmisión de la cultura propia de una institución, cómo nosotros transmitimos ese concepto, ¿cierto? Cómo nosotros lo... Bueno, dejo de compartir y vuelvo al PowerPoint. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Que yo aparezco impulsando una forma de desarrollar una actividad, y por lo tanto el estudiante, si yo lo hago, entonces el estudiante también universitario se ve obligado a hacerlo. Ese es un elemento clave. ¿Qué es lo que hacemos en las sesiones, ahora por ejemplo la virtualidad o en las sesiones Zoom? Que yo grabo la materia antes, entonces en las sesiones Zoom, ¿cierto?, de virtuales, yo no enseño la materia, yo ya no lo paso. Lo que hago en la sesión Zoom es que ellos conversan. Entonces yo les planteo un problema y ellos, nos formamos en grupo en la sesión Zoom y ellos debaten entre ellos y después hablan de manera pública en la sesión Zoom, y yo en realidad ya no hablo casi nada, simplemente voy guiando la conversación porque ellos ya debieron haber leído la materia previamente. O haber visto mis videos que yo grabé en donde explicaba desde el punto de vista teórico la materia. Esto ha sido un poco del aprendizaje también durante el primer semestre, encerrados, ¿cierto?, cada uno en nuestras casas, con la pandemia, con el COVID-19, y cada uno de ellos en sus hogares. Al principio lo que ocurría, ¿cierto?, era que yo tenía a todos los alumnos con las cámaras apagadas y solamente los nombres, y yo no sabía si realmente estaban ahí o no. Entonces, a contar de este segundo semestre, que el segundo semestre en Chile empezó ahora a principios de la última semana de agosto, la primera semana de septiembre, he modificado esto. Entonces los alumnos ahora que saben que la materia tiene que grabarse desde antes,
formándose como profesores de matemática, lo que hacen es eso. Graban sus clases y luego, de manera modelada, porque ellos en este momento no están con alumnos, hacen una simulación de clase en donde el resto de sus compañeros hacen el rol de alumnos. Entonces, eso es lo que hemos ido nosotros avanzando. Nosotros tenemos algunas experiencias con ese trabajo, observado a través de un marco teórico que no es necesario explicar con tanto detalle acá, pero se llama el espacio de trabajo matemático. Aquí lo que hicimos fue observar al mismo estudiante en tres procesos, en tres momentos distintos. Él se llama Daniel, y está aquí en esta foto, la primera arriba, haciendo su primera clase al inicio de la asignatura de didáctica de la geometría, en donde él tenía que enseñar el concepto de área, de rectángulo, y bueno, enseñó y se demoró 3 minutos en hacer su clase. Y luego, al finalizar la asignatura de didáctica de la geometría, él volvió a realizar la misma clase con el mismo tema, ¿cierto? Pero ya no hizo la misma clase, ahora aplicó muchas cosas asociadas a lo que era la clase, con sus compañeros de curso. Aquí esta es una aula universitaria, ¿cierto? Y aquí están los compañeros de curso, escuchando lo que él hace, lo que él enseña respecto del área de un rectángulo, y lo que él hace es ocupar un juego que se llama Tetris, ¿cierto? Busca cuál es el área que ocupan las figuras del Tetris en un rectángulo que está dividido en cuadrículas. Y luego este mismo estudiante Daniel, aquí lo vemos en la foto ya de abajo, trabajando en un colegio, en donde está presentando las mismas actividades que él desarrolló en el aula universitaria al finalizar el curso de didáctica de la geometría. Y existe, desde lo que observamos, entendiendo también que es un ambiente simulado y experimental, observamos que el estudiante acá replicó desde el punto de vista de la enseñanza lo que sucedió en el aula universitaria. Sin embargo, aquí sí se había enfrentado a otros problemas, porque acá los estudiantes universitarios eran más pasivos y conocían las respuestas de manera inmediata, y acá los estudiantes eran bastante más activos, ¿cierto? Adolescentes, con comportamientos a veces un poco disruptivos o inesperados, y con dudas que él no pensaba que podían ocurrir. Entonces, también hay una cierta lógica en el apoyo que nosotros tratamos de llevar adelante en este proceso de formación de profesores desde la teoría, aplicando a elementos prácticos. ¿Ya? Creo que es una propuesta que hasta el momento nos está resultando relativamente bien, requiere más esfuerzo desde el punto de vista tradicional de la enseñanza, pero siempre tenemos a la vista que lo que importa es lo que sucede aquí, lo que le sucede al alumno. O sea, si yo quiero alumnos participativos, que lideren cambios sociales, que sean productores de conocimiento, hablo de alumnos secundarios, ¿cierto? Es que necesito un profesor también que active ese tipo de alumno. Y para activar ese tipo de profesor necesito un académico, en este caso yo u otros, que puedan liderar una forma de trabajo que finalmente produzca este cambio social, donde los alumnos no solamente es un conocedor de la matemática, sino que también ocupa la matemática en sus aspectos de la vida diaria. Bueno, esa es la lógica, ¿cierto? Esta es la estructura que nosotros suponemos, que desde el saber didáctico teórico, finalmente podemos llegar al alumno para producir ciertos cambios que esperamos que sean siempre mejores y productivos. De esa manera, también tratamos de contribuir a las habilidades matemáticas que en ese alumno se piensa que deben desarrollarse. Modelar el conocimiento matemático, argumentar sobre sus procesos matemáticos, representar y finalmente resolver problemas. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Voy a detener la presentación ahora y voy a dejar a mis colegas de Colipro adelante. Muchas gracias. Don Marcelo. Muchas gracias, don Hernán. Vamos a compartir algunas de las preguntas que tenemos por acá. Muy bien. ¿Cómo romper ese concepto, ese paradigma de que la matemática debe ser difícil? Incluso algunos colegas les gusta como presumir de que son profesores de matemática, que a los estudiantes les va mal.
que es normal que el estudiante no apruebe, que es normal que el profesor sea poco claro a veces en sus explicaciones y que eso se ve como una normalidad. ¿Cómo romper un poco ese paradigma? Sí, bueno, primero no es fácil romper los paradigmas en donde nosotros como profesores estamos involucrados e interactuando con personas. Ya somos humanos que nos gusta movernos en nuestra zona de confort, en donde nos sentimos cómodos, y por lo tanto provocar esos cambios siempre va a ser complejo. Yo creo que hay dos elementos clave. Uno, digamos, desde la teoría de la didáctica de la matemática, hay dos, voy a llevar dos elementos al extremo. Uno que es un profesor que llamamos un profesor locomotora. ¿Ya? El profesor locomotora es la locomotora, ¿cierto? El tren que va tirando a los 20 o 30 carros detrás, y si la locomotora dobla a la derecha, los carros doblan a la derecha. Si la locomotora se detiene, los carros se detienen. Si la locomotora va rápido, los carros van rápido. Versus un profesor inteligente, creativo, en donde deja que los alumnos hablen, dialoguen, se equivoquen, cuenten historias, anécdotas, se rían, y a su vez vayan proponiendo soluciones de problemas. Entonces yo creo que ahí nos lleva al segundo elemento, digamos, yo como profesor de matemática, ¿qué tipo de ciudadano quiero? ¿Aquel que sigue detrás mío con todas las dificultades que yo le pongo para que avance? ¿O aquel tipo de ciudadano creativo, respetuoso, tolerante? Hace un rato atrás hablábamos de las condiciones sociales, culturales que tenemos en nuestros países, la integración cultural, ¿cierto? La interculturalidad, la participación de género, hombres y mujeres en elementos comunes. Yo creo que si uno tiene a la vista esos elementos más actitudinales y valóricos, es para uno como profesor que se hace la pregunta, bueno, resolver esta ecuación matemática, ¿me permite ir en ese tipo de ciudadano o simplemente voy a tener simplemente un sesgo antidemocrático, incluso diría yo, en donde algunos pueden y el resto no pueden? Yo creo que es un cambio de largo plazo, es creación de hábitos y de actitudes en los profesores, no lo vamos a lograr, digamos, de un momento a otro. Es un poco lo que yo puedo decir como ciertos lineamientos a la vista que me permiten a mí decir, si yo estoy inconforme con mi sociedad, no me gusta esta sociedad, ¿desde dónde puedo yo participar? Desde ser profesor de matemática. Yo como profesor de matemática puedo generar un tipo de ciudadano distinto. Yo no sé de economía, no sé de política, no sé de extremos dogmáticos, pero sí sé de matemática, y creo que desde la matemática yo puedo formar un tipo de ciudadano más participativo y democrático. Ese es un convencimiento personal, ¿cierto? Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Esta propuesta que dice la persona, me encanta la propuesta, se podría aplicar porque se está aplicando, la presentación está centrada en formación de estudiantes que van a ser docentes de matemática. ¿Se podría aplicar esta propuesta a nivel inicial, en primaria, en secundaria, hacer que los estudiantes trabajen con videos, con capítulos de libros, generando capítulos como usted proponía? Ese tipo de actividades se podría realizar en un nivel inicial. ¿Qué estrategias considera usted que son importantes? Claro, yo los invito a tomar aquellas cosas que más les hicieron de alguna manera reflexionar y que también las adapten, digamos, porque esto no es una estructura rígida, ¿cierto? Es una postura de alguna manera con elementos teóricos, pero que se aterrizan en elementos prácticos, pero que finalmente se pueden adaptar. Yo esto lo aplico tanto para formación básica como para formación media. ¿Ya? Es una asignatura que hago tanto en los futuros profesores de primero a sexto preparatoria, y los de secundaria, que en Chile son de séptimo a cuarto medio, 6 años cada uno de los niveles, y lo aplico en los dos. ¿Ya? Yo creo que como el alumno, el estudiante universitario, se apropia de un conocimiento matemático. Yo creo que ya, personalmente, ¿cierto?
me he demostrado a mí mismo que no se apropia cuando yo se lo explico, sino que cuando él empieza a buscar información y yo simplemente voy guiando, mire, busque en este libro, busque en Wikipedia, busque estos autores, y él entonces empieza a construir este capítulo del libro, y entonces él en su mente empieza a ordenar las materias, y finalmente va a tener un capítulo del libro que lo más probable es que él, algunos aspectos de ese capítulo del libro, aún no los entienda, todavía no los tenga claros. Pero esto no es la luz prendida o la luz apagada, ¿cierto? Esto es una película, es un proceso que continúa. Y por lo tanto yo creo que sí es una buena apuesta. Y sería muy interesante si alguno de los colegas acá, si tú trabajas en los niveles más pequeños, en donde, por ejemplo, en primero y segundo básico, los niños apenas saben leer o escribir, digamos. En Chile se supone que obligatoriamente en primer año básico todos deberían saber leer, pero eso en la realidad no ocurre. Sería interesante también averiguar cómo yo puedo formar, incluso trabajar con mis colegas, un departamento de lenguaje o de ciencias, ¿cierto? En una estructura de clase que se vaya imponiendo para que finalmente estos mismos colegas lo apliquen en la escuela o en la preescolar, haciendo esto, a ver qué éxito tiene en los alumnos, ¿ya? Está fundamentalmente pensado en un proceso de formación, y por lo tanto como proceso de formación es algo que los profesores de un colegio, de un liceo, de una escuela, pudiesen realmente aplicar también en la escuela. Ahora, acá en Chile nosotros tenemos que pelear, digamos, ¿cierto? Ahí hacer un poco de empeño en contra de ciertas estructuras organizativas internas que siempre son complejas, que no has logrado pasar toda la materia, que el currículum dice esto, que el director de la escuela no le gusta esto porque los niños conversan mucho. Así es, digamos. Si uno tiene un convencimiento de que esto puede generar un cambio en una escuela, uno tiene que perseverar, hasta que finalmente el cambio se produce. Se necesita cierto convencimiento absoluto respecto de que esta estructura es así. Los alumnos a veces, por ejemplo, cuando aplican esto en el colegio, dicen en la escuela, ¿cierto? Dicen, profesor, apliqué este modelo y presenté el video del soporte y estuvimos 40 minutos hablando del video, no alcancé a avanzar en la otra clase. Bueno, me parece muy bien que eso haya ocurrido porque evidentemente hubo interés en los alumnos y lo más probable es que se hayan ido muy motivados. Esta no es una estructura de una clase, es una estructura de una unidad. Esta estructura de preparación, realización, integración, podrían ser 3 clases, porque es el desarrollo de un tema, no está acotado a un tiempo específico. A veces, a mí me pasó muchas veces, ¿cierto?, que los alumnos que me hacían preguntas de astronomía, yo sé algo de física también, y nos pasábamos la hora hablando de astronomía y no hablando de ecuación de segundo grado, pero yo siempre sentía que eso era tan enriquecedor como enseñar la ecuación de segundo grado. Don Marcelo. Muchas gracias. Sí, la siguiente pregunta nos dicen, ¿qué opina usted sobre cómo se puede relacionar la matemática con el desarrollo de la creatividad e incluso la resolución de conflictos en la vida cotidiana? Sí, fíjese que lo voy a responder con un ejemplo. Ya en una situación como esta, a un estudiante le tocó el volumen del cilindro. El volumen del cilindro, eso es. Entonces cuando llegó a la parte de aplicación del volumen del cilindro a la vida real, a la condición social, ¿cierto? Como mejora de ciudadanos, él encontró en su búsqueda de internet que en un lugar, en una población, no recuerdo exactamente, voy a inventar un poco, en una tribu en África, inventaron un cilindro que se llenaba con agua, y entonces el cilindro rodaba. Entonces las mujeres ya no tenían que llevar los baldes encima de la cabeza o en brazos, sino que llevaban los cilindros rodando, porque tenía unas manillas, ¿cierto?, que permitían rodar el cilindro, y adentro iba lleno de agua. Y no solamente eso, sino que además, como tenían 10 cilindros, entonces iban una vez cada 2 días, y antes tenían que ir 5 veces al día.
Entonces, cuando ocurre eso, las personas, las mujeres que eran las que iban a buscar el agua, ¿cierto? Empezaron a tener más tiempo para su propio ser, para ellas mismas, para conversar, para resolver otro tipo de problemas. Dejaron de tener enfermedades y cierta dependencia con el agua porque había que ir muy lejos. Entonces ahí uno ve que de repente, en un momento dado, si uno les plantea, por ejemplo, de qué manera este cilindro permite la mejora de la calidad de vida de las personas, entonces a alguien, como ocurre muchas veces en las sociedades humanas, ¿cierto? Cuando se plantea un problema, ¿cómo lo solucionamos? Alguien dice, bueno, mira, ¿qué te parece si en este cilindro, en este tarro, en este barril, juntamos agua y en vez de llevarlo, ¿cierto? Y así, de alguna manera uno también tiene que confiar en la espontaneidad y también en la ocurrencia y en la creatividad, como dice, del alumno, porque la creatividad muchas veces es justamente eso. No ocurre así de manera planificada, sino que a través de ensayo, error, proponer ideas, brainstorming, ¿cierto? Lluvia de ideas, como le llaman, finalmente se pueden generar ideas que relacionen un concepto matemático con algo que sea necesario para la vida real. En general, cuando los estudiantes me preguntan, profe, pero esto de aplicación de la matemática a la vida real, ¿se puede aplicar en toda la matemática? Entonces yo le digo, claro, se puede aplicar en toda la matemática. En el currículum escolar chileno, ¿cierto? A nivel de estudiantes de 17, 18 años, primaria y secundaria, toda la matemática puede ser resuelta o puede ser aplicada, contextualizada. Lo que pasa es que uno no conoce, pero para conocer hay que averiguar, investigar, preguntar, ¿cierto? Ustedes en Costa Rica, que también tienen muchos temblores, como en Chile, el logaritmo aparece como una manera extraordinaria de poder también relacionarlo. Ya lo sabemos, ¿cierto? Que los logaritmos sirven para establecer los terremotos, pero siempre la creatividad implica proponer un problema que no tiene solución, pero que en la discusión y en el diálogo entre personas se puede llegar a alguna solución propuesta desde el mundo de la matemática. Don Marcelo. Gracias. Nos preguntan también, bueno, sumamente interesante, dicen de mucha ayuda, cómo manejar también algunos contenidos académicos que tal vez no son tan fácil de adaptar a las actividades COPICI, de concreto, pictórico y simbólico que usted mencionaba. Sí, hay algunos, ¿cierto? Por ejemplo, la bomba atómica, no la puedo hacer concreta, ¿cierto? Es evidente que no. Pero en GeoGebra, por ejemplo, o con algunos elementos pictóricos, sí puedo lograr una cierta cercanía con el concepto de formal. Por ejemplo, medir la altura de un árbol. Hoy día había un video, justamente en la mañana tuve una clase similar a entonces había un video que hizo un estudiante que dijo, mira, ¿sabes qué? Se me quedó un gato arriba de un árbol. Y entonces vienen los bomberos para bajar el gato, y de qué largo tiene que ser la escalera. Bueno, ese concepto implica teorema de Tales, implica proporcionalidad, ¿cierto? Implica razones, implica Pitágoras también. Entonces, a veces lo que ocurre, lo que yo me he dado cuenta, es que muchas veces uno no conoce el vínculo entre el concepto matemático y lo pictórico o lo concreto, porque es la primera vez que me estoy preguntando para qué sirve la parábola en la vida real, digamos, ¿cierto? La ecuación de la parábola, x cuadrado o x cuadrado más 5x más 3, ¿para qué me sirve eso? Entonces de repente aparece este niño, Francisco, ¿cierto? Una parte del video que vimos en que él dice que necesita pintar esa zona de la iglesia de Chillán. A mí no se me había ocurrido, fue él el que se le ocurrió. Entonces aquí tengo una área entre dos parábolas que me permite a mí saber cuánto me va a costar, o cuánto le va a costar al municipio o a la iglesia
gastar eso en pintura. Y eso ya es algo. Ahora, que me funcione o no me funcione, lo probaré en el aula escolar, ¿cierto? Puede ser que nadie entienda, entonces diré, bueno, este vínculo con lo concreto y lo pictórico no estuvo muy bueno, tendré que buscar otro. La escuela se transforma a su vez en un laboratorio. Pero yo creo que también parte un poco del convencimiento dogmático, en cierta manera, quedarse un poco ahí con la terquedad y la porfía de decir todos los conocimientos matemáticos de educación básica y secundaria se pueden relacionar de manera concreta y pictórica. Y por lo tanto me obligo también a buscar algo que me sirva. Hay que tener un poco de convencimiento, a veces nos cuesta. Les debe pasar a ustedes, digamos, que de repente, doctor, aquí me duele el hombro, creo que ahora ya sí que ya me llegó la hora. Entonces el doctor va y le dice, tómese esta pastilla, y uno va a comprar la pastilla y casi se la regalan, y se toma la pastilla y, oh, me mejoré. Y es porque uno no conoce. Entonces, cuando ya después le vuelve a doler el hombro, uno ya va y se compra la pastilla, y ya no es necesario el médico. Aquí pasa lo mismo, digamos. ¿Dónde ocupo yo en la vida real I igual a mx más b? No lo sé, pero empiezo a averiguar, y de repente me doy cuenta, aquí es. Y entonces se me abre un poco también una forma de entender la realidad de otra manera. Don Marcelo. Gracias. En ocasiones en matemáticas seguimos dependiendo, por lo menos a nivel nacional, mucho de exámenes y de una respuesta correcta y bueno o malo. ¿Qué recomendaciones nos podría dar como estrategias de evaluación sumativa que siempre pues se necesitan? Sí, ese realmente es un problema que es completamente transversal. Nosotros acá en Chile tenemos 2 pruebas, 3 tal vez, que son las que nos acompañan. Una prueba se llama SIMSE, que es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, que se aplica cuando los estudiantes están en cuarto básico, en octavo básico, en segundo medio, y esos resultados afortunadamente han ido perdiendo a través del tiempo cierto protagonismo. Pero hace 5 años atrás eran lapidarios, entonces un colegio que tenía menos de 300 puntos, por ejemplo, que es como un nivel normal, el colegio se sentía discriminado y había muchos problemas internos y que por qué sacamos tan poco puntaje. Ese es un tipo de prueba. La otra prueba es la prueba de selección universitaria, ¿cierto? Que es una prueba que se da cuando se termina la educación media para ingresar a las carreras universitarias, y obviamente el que saca mejores puntajes puede entrar a las carreras que son más requeridas, medicina, derecho, ingeniería, ¿cierto? Y una tercera prueba que es la prueba PISA, que también, y el TIMSS también, que son pruebas que nos van acompañando nosotros. No, yo creo que si un colegio o una institución se toma muy en serio la necesidad de obtener resultados en estas pruebas de medición de manera muy definitiva, bien, es una opción que yo no podría criticar, porque en definitiva muchas veces estas pruebas son mecánicas, hay una cierta estructura, cierto, de resolver. Creo que sin llegar a tener una respuesta definitiva, pienso que los colegios en estos esfuerzos deberían ir por caminos paralelos, es decir, si yo tengo 5 horas de clase en la semana o 6 horas de clase en la semana, entonces ocuparé 4 para asociarme al currículum de una manera tal vez sugerida como yo lo he hecho ahora en esta presentación, y otras 2 dedicadas a estas pruebas más psicométricas. Creo que esa es una buena manera, pero también tratando de integrar los contenidos. Ahora, no se deben abandonar las pruebas tradicionales de matemática. Ya, digamos, un poco tratando de volver a lo que yo señalé hace un rato atrás, son necesarias estas pruebas tipo Baldor, ¿cierto? Ejercicios tipo Baldor. Cuando yo estaba en educación secundaria, ¿cierto? Abran el Baldor en la página 120, ejercicios del 20 al 32. Y ahí estábamos resolviendo ejercicios tradicionales. Eso es necesario. O sea, no se puede abandonar, pero lo que sí es que tampoco podemos focalizarnos en eso. Tiene que haber una combinación equilibrada de poder también resolver ejercicios de matemática aplicados a la vida real, cuánta pintura necesito para la iglesia de Chillán, versus encuentra la solución de x² más 3x más 4, por ejemplo.
No existe, yo creo que también hay que ser súper aterrizado, honesto en esto, es que no existe ninguna solución a esa consulta que hicieron los colegas, porque acá en Chile tampoco existen. Entonces creo que definir eso como una cierta actuación pedagógica siempre va a ser complicado. Yo creo que uno tiene que tener como claridad, ya esto no se puede, pero ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Si el colegio y el director quieren tener muy buenos resultados en las evaluaciones psicométricas establecidas tradicionales, bueno, tendrá que ser un proyecto educativo asociado a eso. Es un poco se me ocurre como un artesano que construye piezas en madera y fierro forjado versus una persona que trabaja en un banco. O sea, la persona que trabaja en el banco simplemente tiene que cumplir con su estructura de intereses, amortizaciones, crédito hipotecario, y si alguien no paga, bueno, tendrá problemas. Versus el artesano, donde deja llevar su creatividad y su forma para un público similar. No me atrevo a dar una respuesta, pero lo que yo he visto es que en algunos colegios ocupan horas dedicadas a estas pruebas estandarizadas con evaluaciones tradicionales sumativas, ¿cierto? Un poco de lo alto de lo que yo he hecho, versus también la formación de un ciudadano cultivado en la matemática. Don Marcelo. Gracias. Don Hernán, nos dicen, frente al contexto actual de confinamiento, ¿verdad? Por el tema del COVID, ¿hay alguna recomendación que nos pudiera hacer sobre estrategias que podrían aplicarse para la enseñanza de la matemática con estudiantes que están en su casa en este momento? Uy, esa es una pregunta que hasta yo mismo se la he hecho a mucha gente, incluso colegas que trabajan en educación secundaria, de los cuales uno tiene mucho que aprender, porque tal vez ahí está el público, los alumnos, ¿cierto?, de 10, 12, 15, 16 años más sensibles, porque los estudiantes universitarios tienen un cierto proyecto de vida, entonces sus obligaciones están más firmes a ser cumplidas, pero en la escuela primaria y secundaria es donde todo es más complejo. Yo de lo que pudiese sugerir así, tres cosas. Una, obviando el tema de la conectividad en Internet, ¿cierto? Porque si el estudiante no tiene conectividad en Internet, tal vez no tenemos nada, y ese va a ser uno de los grandes problemas que nuestros gobiernos, nuestras sociedades van a tener que abordar, digamos, que de alguna manera también genera diferencias socioculturales entre tener y no tener conectividad. Pero más allá de eso, ¿cierto? Está el hecho de que, por ejemplo, un poco lo que yo he practicado, que les puedo hablar un poco de mi experiencia, es que yo, desde el punto de vista teórico, yo grabo mis clases teóricas y las pongo en YouTube. Entonces el alumno puede verlas cuando él quiera. Puede verlas 10, 20 veces. Y son pequeños videos de no más de 5 minutos porque tampoco le puedo pedir a un estudiante de 12, 14 años que esté concentrado en algo que a él, desde el punto de vista psicológico y motivacional, no le genera mucho atractivo. Entonces son videos que se pueden visualizar. Y segundo, tratar de impulsar el aprendizaje basado en problemas. Es decir, un problema que sea resuelto de manera conjunta entre estudiantes en sus hogares y que permita a su vez interacción entre ellos. Por ejemplo, pensando en el mismo problema de la iglesia de Chillán, ¿cuánta pintura necesito yo pintar en la casa? Entonces el estudiante tiene que primero medir su casa, tendrá que tener una wincha, y si no tiene wincha una regla, y si no tendrá que inventar una unidad de medida patrón para medir las alturas de las paredes, los anchos de las paredes, ¿cierto? Tendrá que hacer un croquis, tendrá que hacer una especie de maqueta, un dibujo, en donde coloque las medidas, entonces tengo conceptos de área, tengo conceptos de perímetro, no siempre rectangular o circular, habrá algunos triángulos, estoy pensando un poco en geometría, ¿cierto? Luego tendré que preguntar cuánto vale el galón de pintura, cuánta pintura necesito, ahí ya tengo una ecuación, puedo tener una ecuación de la recta, o de la forma I igual mx, en la medida en que más superficie tengo, más gasto tengo, ¿cierto? Entonces, proponer un problema que signifique integrar cosas de la realidad de la casa, me parece que es una buena oportunidad para tratar de abordar ciertos conceptos matemáticos.
Ahora, no se pueden hacer tantos problemas. Yo soy de la idea de partir con un problema, dos problemas, un problema más pequeño, ¿cierto? Yo personalmente lo que hice con unos alumnos fue que construyeran una granja. Entonces junté grupos de a 5 personas. Uno tenía que construir un cilindro, otro tenía que construir una pirámide de base cuadrada, un prisma de base triangular, un paralelepípedo, un cubo. Entonces el cubo se juntaba con la pirámide y formaban una casa. El paralelepípedo se juntaba con el prisma y forman un galpón. El cilindro se junta con un cono y forman un silo donde se guarda el trigo, no sé. Y luego cada uno le toma una foto y con un Photoshop o con estos sistemas que hay, se logran construir una especie de maqueta a través virtual en donde están todos los objetos geométricos. Y entonces ellos tienen que calcular los volúmenes del paralelepípedo y entregar un pequeño informe. Entonces, la virtualidad también me permite, pero implica mucho ensayo también de ir viendo cómo me va resultando. Pero creo que el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyecto, ¿cierto? Resulta una buena metodología para hacer que los alumnos también participen desde sus casas de manera individual y de manera grupal. No es algo simple. Hay que tener súper claro que es un esfuerzo, pero creo que es mejor hacer ese esfuerzo que tratar de que estas cosas se solucionen solas, porque solos no se van a solucionar. Uno puede ir aportando algo también a los alumnos en cierta medida. Gracias. Nos preguntan también por ahí, usted mencionó algo sobre el Mate Poche o algo Matampoche, similar. sí. Eso Sí. es que se pregunta que si es algo que se puede descargar, es un programa, es una aplicación. Sí, sí, a ver si me permite, deme para responder bien su pregunta. Estoy entrando a una página web, ¿ya? Es esta página web, se escribe Matampoch, aquí está, se las voy a compartir por la, por la pantalla. Esa es, Matampoch, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven que tienen los de SISIEM, SENQUIEM, Catrien, Troisiem, SECOM, Premier Terminal, y está en francés, Matampoch, ¿cierto? Matemática en el bolsillo, en donde uno puede encontrar actividades, por ejemplo, de primero medio, proporcionalidad, ¿cierto? Cálculo con porcentajes, cálculo del valor de partida, y aparecen muchos ejercicios. Algunos de estos ejercicios son dinámicos e interactivos, así que creo que son buenas ayudas o ideas cuando uno tiene un poco de... ¿Se fijan? Bueno, es fácil traducir esto, ¿cierto? Con el traductor de Google se puede hacer. Se llama Matampoch. Yo lo que puedo hacer acá es colocar acá de nuevo Matampoch, ¿cierto? Y coloco esto acá y copio el link y lo pongo aquí en el chatear. ¿Ya? Eso, ahí en el link puse, no, perdón, puse en privado. Perdón. Eso es control V, ya. Bueno, ahí yo para todos los panelistas puse el link donde aparecen muchas actividades. Y eso también es importante porque uno solo no puede, ¿cierto? Y contactarse con colegas, como lo hiciste tú, buscar en internet, que es tan generosa con muchas cosas. Y en este caso yo considero que copiar y pegar está bien permitido. Uno puede decir, bueno, esto yo lo saqué de Matampoch y entonces aparecen ideas, ¿cierto? Uno se le van ocurriendo cosas y recontextualiza a la propia realidad. Don Marcelo. Gracias. Ya por cuestión de tiempo, prácticamente la última pregunta. Sí. ¿Verdad? Las matemáticas no son solo de memorizar, y estamos viendo la importancia de centrarnos en el estudiante, en su entorno, en problemas del mundo real. ¿Tiene alguna incidencia positiva la memorización en las matemáticas? Memorización de fórmulas,
memorización de pasos, como las recetas, que usted decía que no le gustaba la palabra, como esas recetas que hacen a veces para continuar y hacer las cosas mecánicamente. ¿Eso tiene alguna validez o alguna incidencia positiva? Yo creo que sí, en la medida en que yo entiendo qué es aquello que la memoria me relata. Me dice, ¿cierto? Por ejemplo, yo me puedo saber una canción en inglés. There's a lady who's sure all the glitter is gold and she's buying a stairway to heaven. Digamos, Escalera al cielo de Led Zeppelin, espero que lo hayan reconocido. Pero no tengo idea qué significa la letra. Entonces eso ya es una distancia. Ese aprendizaje memorístico no tiene ninguna utilidad. Cuando las cosas se aprenden de memoria y uno es capaz de poder explicar desde esa memoria, me parece que es absolutamente, completamente necesario, ¿cierto? Por ejemplo, el otro día hacía un ejercicio con los estudiantes y les preguntaba, ¿por qué el área del triángulo es un medio de la base por la altura? ¿Por qué un medio? ¿De dónde viene ese 1 partido por 2 base por altura? Entonces mis estudiantes ninguno sabía. Entonces yo digo, si ninguno sabe es porque los profesores, tanto universitarios como de secundaria, no se lo mostraron. Entonces es un aprendizaje memorístico, pero a nivel de profesor, eso no está bien. Él debe saber de dónde viene un medio de la base por la altura, ¿cierto? Y es súper simple porque el rectángulo es A por B, y si el rectángulo lo divido por 2, entonces tengo un medio de A por B. Entonces el área del triángulo es la mitad del rectángulo y por eso es un medio de A por B. Entonces ahí el aprendizaje memorístico se justifica y se entiende que así sea. No es necesario que yo esté explicando todo. Entonces, ¿cuál es el área de un rombo? Diagonal larga por diagonal chica partido por 2. ¿Y por qué partido por 2? Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje memorístico sí es necesario, pero también en un ámbito de formación de profesores o en un ámbito de uso de la matemática, es importante saber por qué, ¿cierto? Hay otros ejemplos, por ejemplo, 2 más 3 por 5. Si yo digo 2 más 3 por 5. ¿Por qué? Bueno, ¿cuánto es? Perdón, 2 más 3 por 5. Es 17. Ah, ¿y por qué no es 25? No, es 17 porque la multiplicación se hace primero. Muy bien, ¿y por qué la multiplicación se hace primero? Entonces, si yo no sé por qué la multiplicación se hace primero, es un aprendizaje memorístico que cojea, que no tiene razón de ser. ¿Se fijan? Ese aprendizaje memorístico es bienvenido, pero también es necesario que la lógica que hay detrás de ese aprendizaje memorístico se conozca, tenga una razón de ser. Marcelo. Muchas gracias, don Hernán. De esta forma vamos concluyendo el webinario de este día sobre la didáctica de la matemática en la formación de profesores y el desarrollo de habilidades matemáticas. Como decíamos, esto fue posible gracias a la colaboración del proyecto también ED 2425 de Matemática Activa y Creativa, a través de su coordinadora, la doctora Carla Martorell, a quien le damos también la palabra para agradecerle. No, bueno, me uno a esos agradecimientos, una felicitación especial al doctor Hernán Morales por su participación, por brindarnos todos esos conocimientos y experiencias de la forma tan clara como lo hizo, porque fue realmente muy enriquecedor para todos nosotros. También un agradecimiento especial a todos los colegas del país que atendieron a este llamado y que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias por su presencia de parte de la Universidad de Costa Rica y del proyecto Matemática Activa y Creativa. Don Hernán. Bueno, muchas gracias. Yo reitero mis agradecimientos iniciales. Felicito también a Colipro y la Universidad de Costa Rica y a todos y todas las colegas de matemática que están presentes y que no son de matemática. Felicitaciones, felicitémonos también nosotros los profesores que hacemos un gran esfuerzo. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es emoción pura estar aquí nada más, así que les agradezco haberlos conocido y espero también que sigamos en contacto. Yo estoy aquí para apoyar el trabajo que se realiza, lo que me mueve es la vocación de ser profesor. Así que muchas gracias y espero que tengan mucho éxito también y que sigan superando estos traumas de la pandemia de manera positiva. Muchas gracias Marcelo, muchas gracias Carla y todo el grupo de Colipro también. Muchas gracias a don Hernán y a doña Carla.
En Chile nos llevan 3 horas de ventaja, así Sí, es que sí. por allá son las 10:30, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Sí. Así que ya estamos un poco tarde, por lo menos en hora chilena. De nuestra parte, agradecerles profundamente su participación. Nos han consultado sobre si se va a compartir la presentación. Efectivamente, el día de mañana usted estará recibiendo en su correo electrónico el enlace con la evaluación de esta actividad. Le solicitamos amablemente que por favor nos colabore con la evaluación para poder siempre mejorar las actividades que realizamos y que ofrecemos a las personas colegiadas. La evaluación llegará a partir del día de mañana, miércoles, y estará disponible hasta el día domingo. Tiene usted esos 4 o 5 días para completar la evaluación, y a partir del lunes a las personas que hayan completado la evaluación les estaremos enviando el material que hemos utilizado en el webinario del día de hoy. Agradecerles de parte del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro su participación e invitarles a estar atentos a las otras actividades que desarrollamos desde Colipro, estar atentos a las redes sociales, al boletín y a la demás oferta que se genera desde el departamento, desde el colegio profesional. Muchas gracias, don Hernán, muchas gracias, doña Carla. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.